Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana, porque ayer no hubo Matices, teníamos a esta hora el debate del Cantón de Corredores, y bueno, hoy tenemos Matices, mañana no habrá Matices, mañana tenemos a esta hora el debate de candidatos a la alcaldía por el cantón de San Rafael de Heredia. El jueves sí habrá Matices. Hoy en la noche a las 7 tendremos el debate del cantón de Esparza. Así es que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy es Matices Internacional. Les recuerdo las plataformas en las cuales estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, en internet monumental.co.cr, CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos ya en el Facebook Live de Noticia Monumental. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 a través de Canal 2. Lo pueden volver a escuchar a las 9:30 de esta noche a través de Monumental. Y una hora después de que se acabe lo pueden disfrutar también a través de los servicios de podcast, que son Spotify, Google Podcast y iTunes. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Don Constantino Urcullo, mi amigo, además, yo siempre lo aclaro, porque no tengo ninguna reservan a aceptarlo. Es muy buen amigo mío, don Constantino Urcullo, pero además es un hombre que respeto tremendamente y admiro tremendamente. Don Constantino, bienvenido a Matices. Gracias, igual, es una amistad ya de muchos años y de mucho afecto y cariño. Gracias a don Constantino, que le dijo ahora a la recepcionista de la radio, es que voy para donde mi sobrino. Se asustó toda la muchacha. Pero bueno, bienvenido a Matices. Hoy vamos a hablar de Bolivia. Curiosamente, el mejor resumen de la situación en Bolivia, el domingo estaba en mi casa estudiando con mi hijo mayor, de 14 años. Y entonces, en eso me dio a correr mucho y me dijo, ¿qué pasó? Yo, es que Evo Morales acaba de renunciar. Puse Telesur y puse CNN, ¿verdad? Y tenía los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista, ¿verdad? Pero me dice, mira, papi, yo podría resumir esto en que él no lo hizo tan mal, pero no sabía que cuando se acaba, se acaba. Y yo le dije, mira... Sí, más o menos, esa es mi percepción. Lo hizo, buen analista. No lo hizo, sí, tal vez salga analista. Porque me dijo, no lo hizo mal, pero no entendió que cuando se acaba, se acaba. ¿Qué pasó con Evo Morales? Bueno, yo creo que su hijo tenía razón. Es decir, hizo cosas buenas, por ejemplo, por las clases populares en Bolivia. Hubo crecimiento económico en Bolivia, las exportaciones de gas fueron importantes. Y hubo política social hacia los indígenas, que son la mayoría amplia, postergada a lo largo de siglos en Bolivia, un país controlado, tal vez esa no sea la mejor palabra, pero hegemonizado por una élite blanca desde la época de la colonia, y las mayorías indígenas olvidadas. Yo hice hace muchos años, en los inicios de los 90, una misión de observación electoral en Bolivia. Y de las cosas que me llamó la atención fueron los grados de atraso que yo vi en las poblaciones indígenas. Me tocó ir a observar las elecciones a la ciudad de Oruro, no cerca, lejana a La Paz, y recorrer las partes más altas del altiplano boliviano, pero vi el atraso de las poblaciones indígenas, casas donde no está la noción de la ventana, por ejemplo. ¿No? Entonces, un país también donde la clase obrera de verdad, la Confederación Obrera Boliviana,
muy importante, movilización obrera organizada desde la Revolución del 52. ¿Ah? Entonces es un país realmente de matices profundos, para usar esa expresión, con gran diversidad, con grandes dificultades y entraves, y Evo pensó en esas mayorías indígenas postergadas y logró crecimiento económico importante. Pero su hijo tiene razón, no entendió que cuando se acaba, se acaba. Es decir, hubo un plebiscito en el 2006, y en ese plebiscito... 2016. 2016, sí, perdón. En ese plebiscito la gente le dijo, bueno, mire, no queremos que haya reelección. Y entonces manipuló a sus magistrados de la Corte Constitucional nombrados por él para que dijeran que sí se podía la reelección, y va a la reelección por cuarta vez, ¿verdad? Entonces, y ya un poco a la derecha y a la izquierda, los líderes autoritarios o con tendencias autoritarias no aceptan una de las leyes fundamentales de la democracia, Randall, y es que tiene que haber sucesión, tiene que haber cambio, que no es bueno que las mismas élites y los mismos dirigentes permanezcan siempre en el lugar, que tiene que haber renovación y cambio, y no aceptó eso, forzó las cosas, y luego ya en esta elección hay otros temas que vamos a tratar en este programa, como fue la documentación de un fraude amplio que se cometió ante los ojos de la comunidad internacional, ¿verdad? Sí, a mí me llama, ayer estaba pensando en esto justamente en la noche, y yo decía, qué interesante, porque si Evo Morales hubiera entendido en 2016 que la Constitución boliviana le prohibía lanzarse por tercera ocasión en ese momento a la presidencia de Bolivia, hubiera pasado a la historia muy positivamente como el primer presidente indígena de Bolivia, pero además con resultados económicos importantes y sociales muy importantes. Extendió, o sea, no le hizo caso a la gente, ¿verdad? Acude al Tribunal Constitucional, gana las elecciones de hace 4 años y ahora va directo a su cuarto mandato. Y entonces yo dije, no deja de ser curioso, si él hubiera abandonado el barco cuando tenía que abandonarlo, hubiera pasado a la historia muy positivamente. Al intentar eternizarse en el poder en Bolivia, pues ha pasado como un intento dictador o un intento autoritario para un montón de gente en América Latina y en Bolivia. Claro, y es que es esa mala pasión por el poder, de no dejarlo ir, de no aflojarlo. Es decir, inclusive podría haber escogido un sucesor de su mismo partido, hacer un poco de renovación. Es decir, la concentración de poder no es algo bueno en la vida colectiva. Y él hubiera pasado, como lo dice usted claramente, a la historia de otra manera, pero va a pasar de una manera, no sabemos cuál va a ser el ritmo o el curso de los acontecimientos políticos en Bolivia, pero podría haber pasado de otra manera, de una manera diferente, y lo que va a pasar es por lo menos al día de hoy, como un presidente derrocado por su ansia ilimitada de poder. Sí, que a mí me encanta que haya aclarado que se da en la izquierda y en las derechas, es decir, esa hambre de poder, de mantenerse en el poder y de no respetar la sucesión democrática no es propia de la izquierda, digamos, en este caso con Evo Morales. Pero lamentablemente lo vemos mucho en América Latina, y lo hemos visto mucho en los últimos 50 años en América Latina. Líderes de derecha que han pensado que han hecho las cosas muy bien, y tal vez las han hecho muy bien, que de un momento a otro se niegan a tener sucesor en el poder, se afianzan a él, y otros de izquierda. Lo que pasa es que llega un momento, don Constantino, donde en los últimos 15 años se ha visto un aumento en los gobiernos de izquierda en América Latina, donde la historia se repite de las ganas de quedarse en el poder. Hugo Chávez lo hizo en Venezuela, Rafael Correa lo intentó en Ecuador, Daniel Ortega lo hizo en Nicaragua, Cristina Fernández en Argentina. Si es que se puede decir que Cristina Fernández es de izquierda, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay una discusión. Pero mire, Randall, esto tiene que ver para mí con ciertas constantes de la condición humana, ¿verdad? Sí. Somos una especie animal que si la dejamos libre, la pasión por el poder se apodera de nosotros. Hay una frase famosa
de los anglosajones que caracteriza a la democracia como un conjunto de diablos controlando otros diablos. Es decir, es una visión muy pesimista de la naturaleza humana, pero no supone que somos buenos, sino que tenemos apetitos muchas veces insaciables y que entonces lo mejor es que nos controlen nosotros, ¿verdad? Y que no nos comamos todo el queque. Y aquí esto en el caso de los gobiernos de izquierda se agrava mucho por la vieja concepción marxista-leninista del poder. Y es que, bueno, es concebir el poder como lucha de clases, como guerra de clases, por un lado. Solo hay amigos y enemigos. Y la historia lleva un curso. Y el curso es el que yo digo que es el mío, ¿verdad? Y entonces pasa lo que pasó con el estalinismo. Stalin, el marxismo decía, ¿quién es el titular del poder? La clase obrera. ¿Y quién representa a la clase obrera? El Partido Comunista. Y los otros partidos, no, eso no representan a nadie. ¿Y quién representa al Partido Comunista? El Politburó. ¿Y quién representa al Politburó? El secretario general, don José Stalin, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esta visión del marxismo es una visión muy difícil porque lo que hace es identificar al titular del poder con leyes inexorables de la historia. Entonces, si usted se opone al titular del poder, se está oponiendo a las leyes de la historia. Y esto es lo que han hecho los socialismos del siglo XXI en América Latina, cuando ya el comunismo ha perdido vigencia. Yo leía algunas de las consignas de alto al capitalismo. Bueno, ¿a dónde no existe el capitalismo? Rusia es un país capitalista de Estado. China es un país capitalista de Estado. ¿A dónde hay una alternativa real al capitalismo? Bueno, solo en la imaginación de algunos, porque las sociedades que han pretendido eso, pues no ha funcionado. Y en esto se había montado Evo con menor fervor que venezolanos y que Correa, ¿ah? Y eso lo llevó a aferrarse todavía más al poder. Claro, pero esa dicotomía respecto a la lucha de clases que se siembra en el relato general me llama mucho la atención, porque José Luis Rivera dice, si cabe un presidente de derecha es por la presión ciudadana, si cabe un presidente de izquierda es por la injerencia de los gringos. Bueno, el relato que se genera incluso el día que renunció Chirita, muchas gracias, el día que renunció Evo Morales, decía, es que el imperio, ¿verdad? Entonces significa que cualquiera en Bolivia que viera mal que un presidente se perpetuara en el poder es porque era imperialista y porque apoya a Estados Unidos. Claro, pero es que esas son las explicaciones complotistas. Mire, ahora con lo de Chile, ¿qué pasó? La otra imagen, es decir, ¿por qué hubo insurrección en Chile? Porque había un complot venezolano y cubano. No porque había causas de descontento en Chile internas. Después, ¿por qué se cae Evo Morales? Porque había un complot de la CIA. Es decir, son las explicaciones simplistas de los procesos. En todos estos procesos hay que acudir primero a entender las causas internas que generan el malestar. Bueno, mire, yo estoy seguro que si venezolanos y cubanos pudieran hacerle las cosas más difíciles al señor Piñera, se lo harían. Sí, claro. Y que si la CIA se las pudo hacer más difícil a nuestro amigo Evo Morales, también lo haría. Claro. Es decir, además, el imperio, mire, es un concepto también que no se aplica en una sola dirección. Rusia ha sido un imperio. Pasó de ser el imperio zarista al imperio soviético, dominando toda Asia Central y todos los países del centro de Europa. Los Estados Unidos es un imperio no territorial, pero es un imperio de lo que llama un gran sociólogo norteamericano, es un imperio indirecto. El control de los mecanismos económicos, el control de lo militar. Y bueno, Francia fue imperio, el Reino Unido fue imperio también, China ha sido imperio durante 5.000 años, no expandiéndose territorial, pero al interior el centralismo chino obedece a 5.000 años de imperio y de emperadores, ¿verdad? Entonces, digamos, eso no explica nada. Es decir, para explicarse lo que ocurrió en Bolivia, hay que
ir a las causas internas de ese proceso boliviano. Ok, y las causas internas, en 2006 llega Evo Morales a ser presidente de Bolivia como una novedad en América Latina, ¿verdad? Logra que un indígena llegue al poder en Bolivia, un país con una población mayoritariamente indígena, logra buenos resultados en el tema social, logra buenos resultados económicos, pero entonces en 2016, cuando tiene que abandonar el poder porque la Constitución boliviana no le permite seguir, le dice a la gente, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un referendo, le preguntamos a la gente, ¿quiere que me habiliten otra vez para inscribirme o no? La gente le dice que no, 52% a 48%, le dice no. Él dice, bueno, es que lo que ustedes están opinando viola mis derechos, voy a llevarlo al Tribunal Constitucional, manejado por supuesto por él. Él inscribe su candidatura, gana las elecciones de hace 4 años y se vuelve a inscribir en estas elecciones donde la misión de la OEA, dirigida por un costarricense, por don Manuel González, el ex canciller, dice... ¿Ya regresó? No sé, yo ayer les... Es una entrevista interesante. Sí, yo lo estoy intentando. Ayer le dio declaraciones al diario La Nación y entonces llega uno a una conclusión. Ayer leía al presidente Pastrana de Colombia. Decía el presidente Pastrana de Colombia: candidato ilegítimo, presidente ilegítimo, elecciones fraudulentas. Esto no es un golpe de Estado. Así resumía Andrés Pastrana lo que pasó en Bolivia. ¿A usted qué le parece? Bueno, mire, yo le voy a decir ese tema. Yo he visto todos los medios de prensa interesados en que la principal cosa es si fue golpe o no fue golpe. A mí, desde el punto de vista de los actores políticos, yo entiendo eso, porque si usted le pone golpe, lo hace ilegítimo. Sí. Pero si usted le pone fraude, también es ilegítimo. A mí lo que me parece que ocurrió ahí fue una intervención de los militares en la política. Ahora, ante las intervenciones de los militares en la política, lo que hay que plantearse no es tanto el tema moral o de su legitimidad. Eso los ciudadanos de cada uno de esos países lo decidirán y lo discutirán. Pero claro, yo como analista lo que me lleva es a preguntarme, bueno, ¿por qué intervienen los militares en la política? Desde luego que yo tengo una visión normativa y moral sobre ese tema. ¿Cuál es mi visión? Es decir, lo deseable es que los militares no intervengan en la política, que la política se resuelva por las vías democráticas y constitucionales. Pero cuando ya intervienen los militares en la política, es decir, hay que preguntarse por qué lo hicieron. Aquí lo que ocurrió fue algo muy interesante, porque no son los golpes tradicionales o las intervenciones tradicionales de los militares en América Latina, que lo que hacían era, por ejemplo, Pinochet da un golpe de Estado, interviene el ejército chileno y se adueña del poder por 15 años. Eso era lo que hacían los militares antes. Ahora el tema, fíjese usted, el golpe de 2009 en Honduras. Votaron a Zelaya los militares, sí, y no asumieron el gobierno, sino llamaron a elecciones pronto. Digamos, ahora pareciera que son intervenciones o golpes lights, ¿verdad? Los que dan y tratan de volver a la vía constitucional lo más rápido posible, por lo menos en estos dos casos que estamos viendo. Pareciera que ya va a haber una presidenta en Bolivia, que es la vicepresidenta del Senado, la señora Áñez. Eso es lo que se está hablando en la mañana de hoy. Pero, es decir, golpe o no golpe, lo interesante para mí como científico social es el tema de ver por qué llegaron ahí los militares. Claro, pero el papel de los militares es muy interesante. En el siglo XX ha habido dos enfrentamientos entre militares y población en Bolivia. Uno con el expresidente Mesa, que hoy es candidato opositor en Bolivia. El otro con el presidente que estuvo antes de Mesa, que no recuerdo el nombre, que tuvo que renunciar. Y el otro en el 52, que fue la gran revolución boliviana. Boliviana, sí. Sí, claro. En este caso, en el de 2001, 2002, creo que fue, hubo 14 muertos. Es decir, hubo un enfrentamiento militar con la población civil, sí. En el de Mesa no hubo fallecidos, Mesa no renunció, siguió, pero digamos hubo un levantamiento popular. En el caso de Evo Morales, aconsejado por Hugo Chávez le dijo, vea, usted, ayer lo leí en El País, por cierto, Hugo Chávez le dijo, vea, papito, usted lo que tiene que hacer es esto, tiene que generar gente
fiel a usted en sus tropas. De ahí viene que las graduaciones en los primeros 3 años de Evo Morales eran inmensas, las graduaciones militares para ir sustituyendo. para ir sustituyendo lo que existía. Pero además nombró muchos familiares de altos cargos militares en las embajadas de Bolivia alrededor del mundo. Era para garantizarse la fidelidad. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, es que el ejército intervino. Sí, por supuesto, como ha intervenido desde el inicio del gobierno de Evo Morales. ¿En qué intervino? Evo Morales creo que fue en Cochabamba, había decretado un toque de queda en algunas manifestaciones contra él. Es decir, nos guste o no, en los países en los que hay ejército, a quienes las Fuerzas Armadas reconozcan como el líder soberano, ojalá electo democráticamente, finalmente en lo fáctico es el líder del país. Sí, ahora, el tema de las Fuerzas Armadas, mire, en ciencia política definimos básicamente al Estado como el monopolio de la violencia legítima. Es decir, esa es la clásica definición de Max Weber. Eso tiene 2 versiones. Una, la fuerza organizada, que es un ejército, y la policía, y otra es la legitimidad. Es decir, de que ese sea un ejército que obedece al sistema político y a su estructura como tal. Entonces, nosotros no tenemos ejército, pero entonces esto nos resulta más difícil de entender, pero tenemos policía. Pero como tenemos 70 años en que no ha habido enfrentamientos militares entre costarricenses, nos resulta más difícil de entender. Pero obviamente los ejércitos y las Fuerzas Armadas y las policías son un factor de poder. Si usted mire, yo cuando empecé mis estudios de doctorado en ciencia política leí un libro famoso de un profesor inglés, el profesor Finner, que se llamaba El hombre montado a caballo. Y él decía, ¿por qué la gente se extraña tanto de que los militares intervengan en política? Y decía, eso no es el problema. Decía, el problema es que teniendo tanta fuerza, tanta organización y tanta superioridad sobre la población civil, no intervengan más a menudo. ¿Ah? Porque es una de las organizaciones más coherentes, vertical, centralizada. Entonces hay que los sistemas políticos, lo que inventan hasta los sistemas comunistas es elementos de control sobre lo militar. Por ejemplo, uno de los elementos más importantes dentro del sistema comunista chino es la comisión militar del Partido Comunista. Esa comisión controla el ejército. ¿Ah? Es decir, es control político. Entonces, pretender que el ejército y su funcionamiento no tiene consecuencias políticas es ingenuo. Eso ocurrirá en todo lado y en todos los países, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que en Bolivia, que hasta el gobierno de Evo Morales era un país que tenía un promedio de un golpe de Estado cada 2 años o cada año y medio, ¿verdad? Uh-huh. Eso se vino a parar, pero quisieron adoptar el modelo venezolano con una diferencia. Evo era un sindicalista cocalero, Hugo Chávez era un militar y sabía cómo funcionaba la cosa, ¿verdad? Entonces Hugo pudo manejar eso y hoy día el chavismo mantiene sometido al ejército venezolano, cosa que no logró Evo. Sí, cuando yo veía el domingo, cuando en la mañana Evo Morales llama a nuevas elecciones, ¿verdad? 1 hora después Williams Calimán dice, le sugerimos al presidente Morales renunciar. Yo dije, es cuestión de minutos para que Evo Morales renuncie. Digamos, uno no necesita ser Einstein para decir, bueno, si las Fuerzas Armadas le quitan el respaldo a un presidente, pues el presidente simplemente ya no es presidente. Y Evo Morales renuncia. Y yo no sé por qué me acordé. Bueno, y además vi la conferencia de prensa donde estaba renunciando Evo Morales con la prensa, con su vicepresidente, con la ministra de Salud. Y entonces yo decía, qué interesante esto, porque fue donde empecé a pensar que alguien podría llamarle golpe de Estado para darle un tinte negativo. Entonces me acordé del 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿verdad? Pinochet mueve al ejército chileno a la Casa de la Moneda. Y Allende tiene 3 posibilidades: o lo matan,
o abandona Chile o se mata. Eran las únicas 3 posibilidades que tenía Allende, porque la Casa de la Moneda estaba tomada, todo el primer piso estaba tomado por Pinochet, ¿verdad? Cuando yo me devuelvo a Bolivia este domingo, digo, suave, es que Williams Calimán da o sea, digo, nadie va a entender que es solo una recomendación, pero dice, se la da la da en público, dice, sí, le recomendamos al presidente irse. Evo Morales hace una conferencia de prensa, sin bombas, sin armas. Le habla 1 hora seguida, diciendo por qué se va, sin ninguna intervención de nadie, tiene a la prensa ahí. Al día siguiente anuncia que va a salir de Bolivia, que además hasta donde entiendo nadie le estaba exigiendo que saliera a Bolivia. Las características son muy diferentes, efectivamente, los golpes que teníamos. Mi hijo, que estaba con él, que yo le conté a don Constantino, me decía, pero es un golpe de Estado. Y yo dije, no sé, tiene 1 hora dando la conferencia de prensa. Esto no me parece una toma militar del poder en Bolivia. Claro, es que ahí está, ese es el punto clave. Es decir, son unos militares que votan indirectamente al presidente, pero no instauran un gobierno militar. ¿Ah? Los militares en Argentina en las décadas anteriores tomaron el poder directamente. Pinochet lo tomó directamente, Stroessner lo tomó directamente. Los militares brasileños ejercieron el poder directamente. Es decir, todas las dictaduras eran dictaduras militares, ¿ah? pero eran gobiernos militares. Este elemento es... yo leía en Granma un artículo de el periódico del Partido Comunista Cubano, de un intelectual argentino que caracterizaba esto como un golpe light, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que pues no hubo sangre, en la moneda hubo sangre, se murió Allende, murió mucha gente, metieron miles de personas al estadio, mataron miles de personas los militares. Aquí fue realmente en ese sentido un golpe light y una intervención militar indirecta. ¿Ah? Llamémosla golpe, llamémosla intervención. Lo importante es que los militares intervienen en la política y marcan y desvían el rumbo de los acontecimientos con su intervención. Pero ya vea los dos casos. En el caso chileno, ¿qué les facilita eso? Que ya había una situación de malestar con el régimen de Salvador Allende, por las circunstancias que fuera. Aquí había una situación de malestar con el régimen de Evo, ya había manifestaciones en las calles, muertos en las calles, etc. Mire, todavía era importante este apoyo. Yo trabajé en Chile con el Instituto de Derechos Humanos para el plebiscito del 88 y en el año 89. ¿Cuál es el resultado de las elecciones para el plebiscito del 88 que pierde Pinochet y le dicen, no, váyase? 44% de la gente estaba todavía con Pinochet. Claro. ¿Ah? Es decir, Hitler sube al poder y sube por elecciones. ¿Ah? Entonces, ahí es donde yo digo que uno tiene que prestarle atención a los procesos internos que llevan a esa situación. Pero hablando de los procesos internos, yo entiendo, haciendo la comparación con Chile, entiendo en 1973 el descontento de la gente con las políticas de Allende, eso lo entiendo, pero no, Allende no rompe la constitución chilena. Es decir, Allende hace lo que su ideología le dice y nacionaliza el cobre y un montón de cosas. Okay, y eso le genera una devastación económica a Chile, Allende. Evo Morales no. Evo Morales viola la Constitución de Bolivia. Ahora, la derecha chilena sostiene que ya la había violado. Vamos, bueno, esos son visiones, ¿verdad? Claro, pero a lo que me refiero es que Evo Morales ejercía la presidencia de Bolivia de una manera ilegítima, había violado la Constitución. Porque entonces yo me pregunto también, bueno, ¿a quién obedece el ejército para proteger? ¿A quién está? ¿A la Constitución o al presidente? Si la respuesta es a la Constitución, lo que el ejército chileno hizo, lo que el ejército boliviano hizo el domingo, es proteger la Constitución de Bolivia. Claro, digamos, el caso de Allende es que había llegado por elecciones legítimas, es decir, había ganado elecciones. Este caso es que este señor no gana las elecciones. Hay una diferencia radical en ese tema. Por eso cuando yo digo que hay un rompimiento del orden constitucional, yo no lo ubico el domingo, cuando el ejército interviene en la política. El rompimiento del orden constitucional fue... Es el fraude. El fraude de las elecciones. Sí, claro, enteramente de acuerdo. Es decir, ahí hubo un fraude que rompe
con la Constitución de una manera flagrante. Y no es cualquier fraude, Randall, es un fraude que es documentado por la Organización de Estados Americanos y que es demasiado grosero, ¿verdad? Interrumpen el conteo, ¿verdad? El conteo llevaba una tendencia estadística y de pronto 23 horas después, cuando viene la información del Tribunal Supremo de Elecciones, cosa que detecta la auditoría hecha por la OEA, se revierte la tendencia estadística cuando ya se habían computado el 80% de los votos. Es decir, ¿qué puede revertir una tendencia estadística de una manera significativa como esa? Si no es un fraude. Sí, yo compartí de hecho lo hice ayer, se lo robé del muro de Marvin Carvajal, que es la respuesta a la OEA, el informe de la OEA. Y el informe de la OEA a mí me parece tan claro que yo digo, por Dios, ¿quién puede decir que esto es una orquestación de un golpe de Estado cuando claramente había un fraude en las elecciones? Dice la OEA, la existencia de 1.575 actas TREP en el cómputo final corresponde a un aproximado de 350.000 votos. El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40.000 votos. Por lo tanto, una irregularidad de estas dimensiones, dice la OEA, es determinante para el resultado. Por estas razones, el equipo auditor no puede validar una victoria en primera vuelta. Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave. La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial. De 176 actas analizadas de la muestra que fueron escrutadas en Argentina, el 38,7%, casi 4 de cada 10, presentan inconsistencias en el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas de índice. Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo lugar. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. Los técnicos de la OEA contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su trabajo. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo los comicios confiables. Finalmente, el equipo de auditores seguirá procesando información y las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral de cara al informe final, el cual contendrá una serie de recomendaciones. Sin embargo, los hallazgos preliminares son contundentes. Más claro, no canta un gallo. A mí me encantó el resumen que hizo la OEA. Sí. No, pero es lo correcto, Randall. Ahora, mire, el tema está en que además el gobierno de Evo había validado la presencia de esa misión electoral. Entonces, no es de que es una organización espuria y hecha, pongámoslo, de mala fe, sino que tenía el aval del mismo gobierno de Evo Morales. Entonces, yo creo que ahí no hay dudas. Es decir, hay un fraude, mire, y después dicen una cosa que es muy importante. Cuando hubo la transición de las democracias, de las dictaduras militares a las democracias en América Latina en los 80s, yo hice observaciones de elecciones en Uruguay, en Chile, en Bolivia, no recuerdo en qué otro país más, en Haití. Y bueno, la primera instrucción que le daban a uno como observador electoral es, mire, en todas elecciones hay irregularidades. Lo dice hoy el ex canciller González. Pero hay irregularidades menores e irregularidades mayores. Y lo que detecta esa auditoría de la OEA son irregularidades mayores, que lo hacen pensar a uno, no de que fulanito se equivocó allá en San Rafael de Oriamuno a la hora de firmar un acta y enviar los documentos, sino que son repetidas y en gran escala. Entonces, ahí la ruptura constitucional viene con el fraude y desata el desorden en las calles. Desgraciadamente, genera una intervención militar. Mi punto de vista es que esa intervención tiene que limitarse y en el tiempo no han asumido el gobierno
los militares, y va a haber una elección en Bolivia de una presidenta interina, probablemente la senadora Áñez, y convocarán a elecciones con nuevas autoridades electorales en 90 días. Claro, aquí nos están diciendo, pero es que a Evo Morales lo derrocaron de su gobierno legítimo. No era legítimo. Había roto la Constitución. Sí, rompió la Constitución con el fraude en las elecciones. Claro, está claro. Y con violar el referendo. Sí, sí. Y no lo derrocan solo los militares, lo derroca la calle. ¿Ah? Es que, por eso iba a decir letino, pero voy a decir letino con todo el cariño igual. Es que ¿sabe qué es lo que yo digo? Finalmente hay una presión popular muy fuerte de los ciudadanos bolivianos para que Evo Morales deje el poder después de cometer fraude. Claro. El ejército lo que hace finalmente, entre dos posibilidades, es o defiendo a Evo Morales o defiendo al pueblo. ¿Qué hizo el ejército? Escogió el pueblo. Y va y le pide, sin derramar sangre, a Evo Morales que se vaya, y Evo Morales se va. La muestra más significativa de esto es que hace una conferencia de 1 hora sin ningún problema, donde habla con toda la comunidad internacional y se transmite por las grandes cadenas de él anunciando su renuncia. Eso no es propio, digamos, de un golpe de Estado, de una toma militar. Pero además, yo entiendo que yo, al ser periodista, me encantan las cadenas de hecho, ¿verdad? Yo siento que él ya sabe desde el domingo en la mañana que ha perdido el apoyo de las fuerzas militares. Él dice, adelanto elecciones, convoco a nuevas elecciones como para ver si con eso aflojaba, y no le fue suficiente. No, y además allá hay un tema, es decir, el responsable del fraude no es exclusivamente Evo Morales, sino el Consejo Superior Electoral. Digamos, y esta es una técnica de las dictaduras de izquierda y de las dictaduras de derecha. Fíjese usted, por ejemplo, en estos momentos en Europa, en Polonia y en Hungría, gobiernos supuestamente democráticos lo que hacen es cambiar la composición de los tribunales supremos de justicia, de los tribunales constitucionales. ¿Para qué? Para poner a los propios. ¿Ah? Lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela y lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, esa es una técnica de los autoritarios, llámense de izquierda o de derecha, para perpetuarse en el poder. Entonces ahí ya estaban deslegitimados no solo Evo Morales, sino ante esa auditoría de la OEA. Hay que buscar, como lo ha pedido la OEA y mucha gente en el mundo, de que se nombre un tribunal electoral nuevo que dé garantías de imparcialidad. ¿Ah? Ese es el tema. Entonces, esas elecciones van a tener que ser trabajadas muy bien, observadas muy bien, con jueces electorales imparciales, ¿ah? Para que el país transite de nuevo por una vía constitucional y democrática. Claro, porque aquí Mari Carmen lo recuerda y lleva razón. A Evo Morales le pide la población que renuncie, le pide la Central Obrera Boliviana, nada menos, que renuncie, y él no renuncia. Lo que pasa es que cuando el ejército, que es un sector más, le pide que renuncie, es el sector que puede marcar. Que tiene que es una de las organizaciones más fuertes de la sociedad, y porque tiene las armas en la mano, ¿no? Y mire, hay que recordar una cosa: la Central Obrera Boliviana no son personajes de extrema derecha. Es decir, han sido tradicionalmente una fuerza de izquierda a lo largo de la historia de Bolivia. Es decir, en el 52 fueron uno de los elementos cruciales para producir una de las primeras rupturas de corte proizquierda en América Latina, en media Guerra Fría. O sea, no fue un grupúsculo de extrema derecha que le estaba pidiendo la renuncia. Desde luego que no hay que equivocarse, ¿verdad? Evo Morales debe conservar apoyos en sectores importantes de la población, porque fueron beneficiados, ¿ah? por un gobierno que logró políticas sociales importantes. Pero la realidad es que, como decía su hijo, me decía usted al inicio, no entendió que cuando se acaba, ¿verdad? Claro, es que en todo el espectro ideológico uno podría decir, bueno, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, en el tamaño del Estado, en el manejo de la economía, pero si hay algo en lo que todos deberíamos de estar de acuerdo, que es por democracia, es en la sucesión ordenada del poder.
Así es. Cuando usted en cualquier lugar del espectro ideológico se le olvida o quiere violar la sucesión del poder y se convierte en un dictador, que era lo que le había pasado ya a Evo Morales. Pero además, y que la alternancia es un hecho positivo. Así es. Pero además, hay gente que cree que el ejército apareció de la nada el domingo pidiendo la renuncia de Evo Morales. El ejército era lo que había mantenido a Evo Morales en el puesto después del fraude y después de incumplir los resultados del referendo. Dice el diario El País, los altos mandos que se sucedieron a la cabeza de las Fuerzas Armadas bolivianas a lo largo de los mandatos de Morales han estado todos ellos muy cerca del presidente. Se involucraron en el manejo de áreas completas de la administración de Bolivia, como la aeronáutica, recibieron apoyo gubernamental para crear empresas propias y junto con el resto de los efectivos militares se beneficiaron de una serie de ventajas salariales y laborales, como pensiones iguales al 100% de sus salarios como militares activos. Es exactamente la receta venezolana. Claro, pero no funcionó en otro contexto. ¿Ah? Uh-huh. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque digamos, generalmente los militares necesitan un líder fuerte que, como Hugo Chávez, que era de procedencia militar. Evo no entendía ese universo, aunque lo hubieran llenado. Yo no sé si usted vio un clip que circuló ayer en la mañana de la cantidad de elementos que salen de la embajada venezolana en La Paz. No lo vi. Y el periodista dice, estos son los hombres de la seguridad venezolana que estaban aquí. Y bueno, yo los veo y usted se da cuenta que no son oficinistas, ¿verdad? Son muchachones grandotes, fornidos, musculosos, y pueden salir 50, 100 muchachos de esos que estaban metidos, probablemente, dice el periodista, en tratando de reproducir la estructura de los famosos colectivos venezolanos, claro, que intervienen en contra de las manifestaciones. Pero de ahí se les acabó la historia sin que pudieran desarrollar esa estructura. Sí. Porque es una sociedad muy diferente a la venezolana. Claro, pero Evo Morales es un imitador de Hugo Chávez en un montón de cosas. Sí. Con una diferencia, que su base social es muy diferente. Sí, indudablemente. Sí. Y que uno tiene, digamos, origen militar y el otro tiene origen obrero. Pero digamos, la receta venezolana es la que sigue Evo Morales sin ninguna duda. Sí. Referendo, cambio de constitución, tribunal constitucional. Vean, en Bolivia ningún trabajador boliviano recibe los beneficios que reciben los militares que los aprobó Evo Morales. La pregunta entonces es, bueno, y si estaban también los militares con Evo Morales, ¿por qué le dan vuelta a Evo Morales? Mire, porque es un ejército que tiene características diferentes al ejército venezolano. Le voy a decir una sola. El ejército venezolano tuvo que enfrentar en los 60 una guerrilla. El enfrentar a la guerrilla radicalizó a muchos elementos del ejército venezolano. Y una guerrilla dura, ¿verdad? Petkov, Douglas Bravo, etc. Uno de ellos radicalizado fue Hugo Chávez, que empezó a pensar, bueno, pues si estos chavalos lo que quieren es algo de progreso social, etc. No se tragó el cuento de la Guerra Fría. Ahora, la participación del ejército boliviano no fue contra una guerrilla tan desarrollada, sino fue contra la guerrilla del Che, que fue un intento, yo diría realmente abortado, porque el Che no supo leer la estructura social boliviana. Uh-huh. Y se fue a meter en una zona de selva creyendo que iba a haber campesinos estilo los que había en la Sierra Maestra, y no existían ese tipo de campesinos. Claro. Y los indígenas no son los mismos que los campesinos de la Sierra Maestra, ni los mismos campesinos de las zonas venezolanas son los indígenas. Es decir, el hacer una guerrilla en Bolivia implica hablar aymara y quechua. Implica operar en los Andes, a veces a alturas muy jodidas, y implica operar en la zona amazónica baja y en la zona este, que es una zona próspera con grandes desarrollos productivos que no son los mismos de la industria minera de los Andes, ¿verdad? Entonces, el que quiera hacer esa torta ahí tiene que entender que no hay recetas, uh-huh, que tiene que adaptarse su esfuerzo
a esa situación que es muy particular. De hecho, ayer leía una escena que me llamó mucho la atención, cómo el ejército que mató al Che Guevara, efectivamente el ejército boliviano, 50 años después, logró Evo Morales hace un par de años que cantaran al unísono Patria o Muerte. Resulta una curiosidad histórica. Y logró que se pusieran la huipala, que es la bandera de las nacionalidades indígenas, un ejército formado en la mentalidad neocolonial derivada de la conquista española. Claro, pero vamos a ver, el que metió al ejército, el que puso al ejército a intervenir en cosas políticas es Evo Morales, solo que a favor de él. Sí, claro. Se le da la vuelta al final. Sí. Pero digamos, sí, la intervención militar en la política boliviana empezó siempre ha habido, pero con esa fuerza, empezó cuando Evo Morales empezó a darles la administración de grandes partes del Estado. Sí, siempre han intervenido, ¿verdad? Hay que tener eso claro, siempre han intervenido en la política boliviana. No, Dave, era un país, no le decía yo antes, donde tenían el récord de golpes de Estado de sí, 1,5 por año. Es decir, eso es una institución acostumbrada a la política. Se le adaptaron al hombre y se le adaptan en circunstancias... No, ¿quién no se le va a adaptar si les dio un montón de beneficios? Claro, porque había la industria del gas natural y tenía plata para repartir, que es un poco lo que tenía Hugo Chávez para repartir en Venezuela también, ¿verdad? Claro, que es que hay un día esto vi un meme, no recuerdo, que el socialismo sirve, y no sé si es una frase de alguien, pero el socialismo sirve siempre y cuando haya plata para repartir, porque cuando la plata para repartir se acaba, el socialismo colapsó. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene dónde generar tampoco. Sí, sí. No, y ahí hay, mire, Bolivia es muy rico en minerales, por ejemplo, todas estas cositas que manejamos, su computadora, su teléfono celular, el mío, funcionan con baterías de litio, lo que se llama tierras raras. Bolivia tiene mucho litio, entonces ahí han logrado generar una gran riqueza y eso le sirvió para repartir, pero no le fue suficiente, ¿verdad? Ok, ¿por qué Evo se va de Bolivia? Porque le iban a matar. ¿Le iban a matar? Sí, claro. Acuérdese que saquearon la casa de él y de la hermana, que saquearon casas de ministros, que hay unas fotos ahí que le dan a una alcaldesa, la humillan y la golpean, etc. Es que eso es lo que pasa cuando surgen estas situaciones. Nadie puede decir que una situación de esta no se cometan excesos, ¿verdad? Y yo creo que si a Evo lo agarran en La Paz, le pasa a las de Mussolini, ¿verdad? Lo arrastran por las calles y lo matan. O las de Gaddafi. O las de Gaddafi. ¿Eh? Ese es el problema de cuando uno se pretende perpetuar en el poder. Pero no es porque, vamos a ver, no es porque el ejército quiera matar a Evo Morales. Es porque la ciudadanía quiere matar a Evo Morales. Sí. Y ahora probablemente en el ejército existiría alguien que se lo quisiera... No, seguramente lo que me refiero es que como institución no es que el ejército está buscando a Evo Morales para matarlo, es que la gente está furiosa porque Evo Morales no solo les violó la decisión de ellos de que no siguieran el poder, sino que les cometió fraude en una elección. Imagínense aquí en Costa Rica, si un presidente llega al poder y nos damos cuenta de que es, y de una forma tan grosera, con un fraude electoral, pasar a ser la persona más odiada del país al día siguiente. Ciertamente, pero lo que yo digo es esto, mire, estos militares actuaron inteligentemente manejando esta cuestión. Bueno, vea cómo se va Evo del país. Autorizan al avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas a que aterrice en Cochabamba, creo que fue. En la que era una base de la DEA. Sí, bueno, aterriza ahí el avión y se lo llevan. Perfectamente podrían haber dicho, no, aquí no entra el avión mexicano. Se deshicieron del problema. ¿Por qué? Porque una cosa es tener a Evo clandestino asusando a las masas y otra cosa es tenerlo en México a 7 horas de distancia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Listos, ¿verdad? Claro, y el otro tema, porque alguien me decía ayer, alguien muy cercano a mí me decía, ¿por qué te volviste tan fascista vos? Entonces yo, como fascista. Sí, por supuesto que sos fascista porque es que apoyás una intervención militar. Yo sigo pensando realmente que lo que hizo el ejército fue hacer cumplir la Constitución boliviana, decirle, señor, váyase porque usted acaba de cometer fraude y además violó la decisión popular en el referendo. Pero entonces me decía, sí, pero es que esto va a terminar peor. Y le dije, espérate 24 horas a ver quién asume el poder. Porque la salida favorita para mí era que el poder civil
o que lo civil asumiera el poder en Bolivia. Y hoy... Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. No es el ejército adueñándose Bolivia. Es Bueno, el ejército diciendo, señor, usted violó la Constitución, se va. ¿Quién sigue en el mando? Porque además es la orden de sucesión. Y la orden constitucional. Es la orden constitucional, están respetando la Constitución, porque renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció el presidente del Congreso, queda la vicepresidenta del Senado, que es de oposición y quien va a asumir. Ahora, lo que pasa es que, digamos, su amigo comete un error fundamental. Una amiga, usted hace un rato la vio por ahí arriba, pero no voy a decir nada. Bueno, esa amiga comete un error fundamental, es usar mal la categoría fascista. Es decir, el fascismo es un fenómeno muy particular de la Europa de los años 30, ¿ah? Y tiene que ver con la movilización de la sociedad detrás de una serie de objetivos. No toda intervención militar es fascista, puede ser autoritaria, pero no fascista. Entonces, a mí me parece que hay que evitar jugar fácilmente con los conceptos. Y digamos, podría ser que alguien tuviera buenos argumentos para decir que fue una intervención militar no legítima, pero eso no la hace fascista, ¿verdad? Es decir, mi visión en tico simple, Randall, es... Evo le jaló demasiado el rabo a la ternera. Sí, por eso a mí me encantó. Yo no lo quise contar porque era mi hijo, pero es que realmente me parece que de su conocimiento propio, los 14 años, me pareció un buen análisis. De sí, lo hizo bien, pero no entendió que cuando se acabó, se acabó. Sí, ya se había acabado. Alguien aquí me está diciendo, Cristian, dice don Randall, recuerde que la mitad del pueblo boliviano sigue apoyando a Evo. No es la mitad, es el 48%. ¿Y sabe cómo sé ese porcentaje? Porque en 2016, es que esto ya pasó por la gente en Bolivia. Esto no es que alguien se está rogando el conocimiento de lo que la gente quiere. Es que ya Evo Morales, él, a la medida, había hecho un referendo preguntándole a los bolivianos, ¿quieren que cambiemos la Constitución para que yo siga siendo presidente? Y la mayoría de los bolivianos, el 52%, le dijo no. En 2016. ¿Y él qué hizo con la voluntad popular? Al amigo lo que habría que contestarle, y esperemos a ver las elecciones dentro de 90 días aproximadamente y ver cuál es la proporción de la población que apoya al movimiento del socialismo, que es el partido político de don Evo, pero al día de hoy sigue vigente, yo diría, la tendencia que se había esbozado de que con el 80% de los votos, que era más o menos 40 y pico don Evo, 38, 38 el señor Mesa, pero había un montón de candidatos pequeños que lo más probable era que en una segunda vuelta se le hubieran sumado a el candidato opositor. Evo sabía que iba a perder la segunda vuelta. Esa fue la razón del fraude. Sí, por eso en 24 horas logró cambiar la tendencia y hacerlo. Me llama también la atención, dice el diario El País, la odisea de Evo Morales para salir de Bolivia. No lo he leído. Yo tampoco. Pero si me permite puedo leer 2 párrafos. Dele. Por leerlo. Si usted es aquí el dueño de la casa. Dice el diario El País, de hecho, permítanme para saber quién. Javier Lafuentes, que nos escribe. Hace apenas un mes, Evo Morales bromeaba a bordo del Falcon 900 presidencial boliviano de que se trataba del avión secuestrado. Así definía la aeronave que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Austria en 2013 después de que volviendo de un viaje a Rusia le negaran sobrevolar Francia, Portugal, España e Italia por los rumores de que Edward Snowden viajaba a bordo. Aquello, no obstante, ha quedado en una minucia después de la odisea que ha supuesto su salida de Bolivia hacia México, donde ha llegado hoy pasadas las 11 de la mañana. Un periplo que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha resumido como un viaje por la política latinoamericana. El jefe de la diplomacia ha relatado a grandes rasgos lo que ha supuesto la odisea para el líder boliviano, que el lunes aceptó el ofrecimiento de México de otorgarle asilo político por razones humanitarias. Un periplo por diferentes espacios y decisiones políticas. Lo señaló durante la rueda de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, que asistía ensimismado en segundo plano al relato de su canciller.
En la mañana de lunes, según han confirmado fuentes oficiales a este diario, México envió un avión de la Fuerza Armada a recoger a Morales, en previsión de que éste aceptaría el asilo ofrecido. El plan era viajar a Lima con autorización del gobierno de Perú y esperar allí las autorizaciones competentes de Bolivia. Imaginarán ustedes el problema, dijo Ebrard, en virtud de que están en medio de un proceso muy complejo y no se sabe muy bien quién decide qué, señaló Ebrard en un relato en el que el lenguaje diplomático caminaba de la mano con los eufemismos. Son los militares los que mandan. Esto es un golpe, decía el gobierno de México. Al analista, ¿no es cierto que México era neutral en sus relaciones internacionales y que se ufanaba de haber sido así durante los últimos 100 años? Bueno, había tomado partidos. Por ejemplo, tuvo una relación intensa con el gobierno, el PRI, con el gobierno de Fidel Castro, donde marcó sus distancias con relación a las posiciones de los Estados Unidos y el resto de los países de América. Mire, esto lo que plantea es un tema que es muy apasionante, Randall. Hay una redefinición de la correlación de fuerzas en América Latina. Después del llamado giro a la izquierda, con el socialismo del siglo XXI y el chavismo, hubo un reflujo hacia la derecha, que lo podemos caracterizar en Piñera, Macri, Bolsonaro, ¿verdad? Duque en Colombia, pero el tema está en que esas mareas no son homogéneas y uniformes. Fíjese cómo acaban de ganar los peronistas en Argentina, y como uno de los defensores más grandes de Evo Morales en estos momentos es el presidente electo de Argentina, el señor Fernández, Alberto Fernández. Ahora, entender a Andrés Manuel López Obrador es entender, bueno, su trayectoria de izquierdas, pero también hay que entender en esta posición lo que él eventualmente podría ganar con su posición dura con relación a estos temas frente al gobierno de Trump en los temas de inmigración. Son todas cosas interconectadas, ¿verdad? Y vea usted, por ejemplo, hay otro giro hacia la derecha, que es el giro de Ecuador con Lenín Moreno. Correa y el chavismo pierden esa plaza, pierden ahora la plaza de Bolivia, ganan una plaza en Argentina, pero no es una plaza enteramente porque la señora Kirchner no era chavista ni estaba hablando del socialismo del siglo XXI. Sí. Es peronista. Es peronista. Independientemente de lo que eso signifique. Sí, y el peronismo, hay un gran sociólogo argentino que se llamaba Ernesto Laclau, que define al populismo y al peronismo como un significante vacío. Es decir, el peronismo ha sido de derechas con Menem y de izquierda ahora, pero el peronismo perpetuamente oscila. O sea, a algún partido aquí en Costa Rica le pasa eso, ¿verdad? Es decir, en una administración es más izquierdoso y en otra se neoliberaliza, ¿verdad? Y a todos los partidos les ha pasado en cierto sentido con diversas variaciones eso. Pero lo que ocurre en América Latina en estos momentos es importantísimo e interesantísimo. Yo lo digo como científico social, pero yo como ciudadano latinoamericano pienso que también lo es. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Qué va a pasar en Honduras? ¿Qué va a ocurrir con los países del Triángulo Norte y su relación con los Estados Unidos en torno al tema migratorio? Claro. Es decir, ¿qué va a hacer el peronismo para gestionar una mala herencia que le deja Macri? Que Macri dice que es mala herencia de la señora Kirchner. Me huele a don Luis Guillermo justificando sus errores, ¿verdad? Pero América Latina está revuelta, ¿verdad? Claro, y súmele usted Lula en libertad, ¿verdad? En un país hoy gobernado por la derecha de Bolsonaro. La ultraderecha. Sí, la ultrísima derecha. Sí. ¿Verdad? Piñera contra las cuerdas. Uruguay, donde acaba de ganar. Ganó la izquierda, pero en la segunda vuelta no sabemos cómo va a quedar qué eso. Pasa. Bueno, con Uruguay yendo para segunda vuelta.
con Colombia Duque ahí, pero que es de derecha, pero los segundos gobiernos, que son los gobiernos locales en Colombia, que son muy fuertes, con un giro hacia la izquierda. Y un sector de las FARC de vuelta a la guerrilla. En la montaña, sí, como Iván Márquez. Nicaragua, donde Daniel Ortega no será eterno. ¿Qué va a pasar cuando Daniel Ortega no esté? Pues ya nadie habla de Nicaragua. Bueno, es realmente muy interesante, que por cierto, aquí me están diciendo... Randall, pero es que acuérdese de lo bueno que hizo Evo Morales por Bolivia. Genial, hizo muchas cosas buenas, yo no lo he negado. Nadie lo niega. Ni don Constantino tampoco. Lo que pasa es que no entendió que cuando se acababa, se acababa. Sí. Y se engolosinó con ser el presidente. El poder no es perpetuo. Ahora bien, Andrés Manuel López Obrador, a mí me llamó tremendamente la atención. México fue el primer país latinoamericano que, pese a la claridad de fraude denunciado por la OEA, felicitó a Morales. Claro, es que ahí hay toda una simbología, ¿verdad? Es decir, Andrés Manuel López Obrador gana por una mayoría significativa, tiene legitimidad suficiente electoral, pero tiene una relación conflictiva con los Estados Unidos en este momento por el tema migratorio y de la frontera. Eso no quiere decir un choque inevitable, pero eso significa que hay que tener fichas de negociación en el tablero de la negociación más amplia. Y históricamente la gran ficha de negociación era valga un poco la redundancia, afichar un nacionalismo extremo para decirle siempre a los Estados Unidos, mire, es que yo no puedo hacer eso porque me echo al país encima, ¿verdad? Porque todos son antiimperialistas, bueno, y con alguna razón, porque les quitaron la mitad del territorio por eso. En el siglo XIX. Entonces, pero hay que entender a México en estos momentos es algo muy importante, y entender su proceso interno y entender la guerra contra las drogas, ¿verdad? Eso es otro gran tema que ha tocado profundamente a la sociedad mexicana. Sí, a mí me tiene con el pelo parado lo del hijo del Chapo Guzmán. Sí. Dios, podemos hacer otro programa de eso, pero me tiene con el pelo parado. Realmente para mí gusto es la muestra de la debilidad institucional, claro, en su máxima expresión de un país. ¿Qué le parece el papel de Manuel González? Yo realmente le escribí anoche a Manuel, debe estar súper ocupado, diciéndole que por favor si me puede dar una entrevista, pero es que a mí me llamó la atención porque aquí voy a confesarme yo. Don Manuel González. Cuidado, porque no todo. No. Don Manuel González, a quien yo conocí siendo canciller, yo no lo conocía antes, lo entrevisté 3 o 4 veces, y bueno, don Manuel es un oyente fiel de Monumental. Y entonces, el día que vi en Facebook, voy y le agradezco a la OEA la designación, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, mira, tiene un reto interesante, don Manuel. El día de las elecciones, yo dije, esto no es un reto interesante. ¿En qué berenjenal se metió, verdad? Y realmente lo vi con muchísima expectativa cuál iba a ser su reacción. Y a mi gusto, y quiero saber el suyo, don Constantino, actuó a la altura de los acontecimientos. Desde la primera noche, don Manuel dijo, señores, hay que esperar el informe de la OEA, y a primeras horas del lunes dijo, hay demasiadas irregularidades, no podemos seguir. ¿Qué le parece usted que estuvo en observaciones electorales? ¿Qué le pareció lo que hizo? A mí me parece que yo leí las declaraciones de él en La Nación ayer y me parecieron muy mesuradas, ponderadas, inteligentes, sobre todo diciendo que el camino tiene que ser un camino constitucional y que hay que buscarlo porque hay un vacío de poder, y los vacíos de poder son fatales, ¿verdad? Porque lo que generan es la anarquía y la guerra civil. Entonces yo creo que el señor me parece que tiene las cosas muy claras. Creo que el ex jefe de él no debe estar muy contento con la actuación de él, don Luis Guillermo, porque don Luis Guillermo tomó la defensa casi de Evo Morales a su cargo. Pero a mí me parece que el canciller actuó bien, ha sido un buen jefe de misión, ha estado presente, las declaraciones de ayer son sesudas, moderadas, tranquilas, va en buena línea. Claro, pero se me aleja mucho de la posición tica. Yo lo dije hoy en la mañana, a mí realmente esta Cancillería, la de esta administración, me llama enormemente la atención, porque yo la veo como una
Cancillería muy, muy, muy timorata, como que casi están rezando en la Casa Amarilla para que no pase nada, para que no tengan que decir nada, ¿verdad? Y eso me choca con la imagen que yo tengo de Manuel Ventura, no hoy como canciller, sino como expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo digo, qué raro, don Manuel hacía informes durísimos, hace un año hizo uno durísimo sobre Venezuela y resulta que ahora como canciller, Costa Rica emite ayer un comunicado, horas y horas y horas después de lo de Evo Morales, que yo admiro la capacidad de la Cancillería para en 3 párrafos no decir absolutamente nada. La Cancillería dice, estaremos atentos a ver lo que ocurra en Bolivia. Esa es la posición tica. Don Manuel es un hombre muy moderado. Don Manuel Ventura. Don Manuel Ventura es un hombre muy moderado. Y yo diría una cosa es ser juez y otra cosa es ser ministro de Relaciones Exteriores. Y otra cosa es ser ministro de Relaciones Exteriores cuando gran parte de la política de Costa Rica exterior se realiza en la Casa Presidencial. ¿Ah? Ese es el tema. Yo creo que aquí habría que preguntarle más directamente al señor presidente de la República sobre, digamos... ¿Qué es el que define la política de Estado? Sí, claro. Y, digamos, hay presidentes que se meten más en política exterior que otros, ¿verdad? Yo creo que este es un caso, ¿verdad? El caso por excelencia, pero que tenía un hombre a la derecha, como mano derecha, muy, muy exitoso, era el de Oscar Arias. Es decir, el gran estratega de la política exterior de Costa Rica fue Oscar Arias y tenía un ejecutor de esa política, claro, que era un hombre joven, dinámico, que conocía el mundo internacional, como era don Bruno Estaño. De hecho, en los 2 gobiernos pasó eso, porque en este segundo fue con Bruno Estaño, en el primero con Rodrigo Madrigal Nieto. Sí, claro. Es decir, era su característica. Él dominaba el plano internacional y ejecutaba a través de su canciller. Claro, él dominaba la estrategia y ejecutaba a través del plano internacional. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Uno, don Carlos me parece que su visión de largo plazo pues no es muy afincada en la política internacional, ¿verdad? Su visión global. Y don Manuel es un hombre que ha estado, Ventura, que ha estado acostumbrado a ser juez y no ministro. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que le resta fortaleza a la política internacional. Sí, pero sí le ha parecido, más allá de las consideraciones personales, digamos, respecto al canciller y presidente, la posición tica respecto a lo de Bolivia le ha parecido timorata. Hoy nosotros en la mañana teníamos una cadena de diputados criticando al Poder Ejecutivo por no decir nada. Yo creo que es débil e imprecisa. Yo digamos, el término timorato me parece excesivo porque no dice mucho, ¿verdad? Como la Cancillería. Sí, no, y en la Cancillería usted tiene un problema. Es decir, ahí en la Cancillería hay mucha gente de nivel medio que tiene injerencia en las operaciones de la Cancillería y que no realmente no sintoniza con la visión del canciller de la República, sino que el canciller un poco está limitado por una estructura de la Cancillería que es bastante, yo diría, simpatizante de ciertos gobiernos de izquierda en América Latina. Es decir, que son progres en la Cancillería. Sí, claro, pero vienen del PAC. ¿Eh? Y hay una fracción del PAC. Usted tiene en el PAC el eticismo otonista, que todavía queda algo de eso. El progresismo luis guillermista, ¿verdad? Y usted tiene ahí la fracción de don Welmer, ¿verdad? Que está entre los dos. El PAC es una reunión de fracciones y de posiciones ideológicas muy diversas. Sí, yo creo que no hay mejor término utilizado para un grupo que fracción. Es una fracción de fracciones.
el informe de Costa Rica, antes de ir a la pausa comercial, el comunicado de prensa lo que decía es: Costa Rica llama al respeto a las instituciones democráticas, la libertad de elegir y el diálogo pacífico y constructivo que deben guiar a nuestros pueblos. Costa Rica exhorta a realizar todos los esfuerzos por evitar la violencia y hace votos por un pleno retorno a la normalidad, o que dice normalidad, no dice orden constitucional, en el que impiere el diálogo, el orden civil y constitucional. El gobierno de Costa Rica se mantiene atento y en permanente consultas en el ámbito interamericano para lograr hacer prevalecer los mecanismos institucionales y la paz. Sí. Generalidades. Generalidades. Sí. Ahora, uno se puede preguntar, ¿había que tomar una posición muy específica? Depende de lo que uno quiera, ¿no? Sí, sí, pero no, tal vez, digamos, ahí se refleja también la posición nuestra de los nublados del día, esperar a que se aclaren, ¿verdad? Usted que es Cartago entiende de eso. Claro, pero sí, bueno, fue la posición nica. Admitida por algunos en Costa Rica. Pero a mí me parece, no sé si usted también, cuando se anuncie a la señora Áñez como la nueva presidenta de Bolivia, ahí sí vamos a tener que tomar una decisión. Sí, reconocerla o no reconocerla. Exactamente, y ahí va a ser la clave de si nosotros reconocemos este proceso o no este proceso. Si Costa Rica saluda a la señora como presidenta interina de Bolivia, se acabó, estamos reconociendo. No que la reconozca. Sí, digo, con saludo me refiero a emitir el comunicado donde dice, sí, saludábamos al pueblo boliviano y le decíamos a la señora... Vamos a ver qué hacen. Es decir, no les va a quedar más que eso, porque es decir, solo se van a quedar Cuba, Venezuela y Nicaragua diciendo que el presidente legítimo de Bolivia es Evo Morales, ¿ah? Y todo el mundo va a reconocer a lo que salga de ese proceso, porque nadie quiere una guerra civil en Bolivia. Tan simple como eso. Oye, pero yo no sé, es que aquí puede salir cualquier cosa. El grupo Luis Guillermo no se levantó en la ONU cuando estaba hablando el presidente de Brasil. Sí, bueno, eso fue una infantilada, ¿verdad? Pero ojalá que no se repita. 3,14. Vamos. La Cancillería sigue siendo casi la misma. 3,14. Vamos a la pausa y regresamos con más. Tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Yo diciéndole a don Constantino que la posición de la Cancillería había sido timorata, y resulta que la Cancillería acaba de emitir un nuevo comunicado. Y le agradezco a la embajadora de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, Montserrat Solano, que acaba de hacer uso de la palabra. Y entonces acaba de decir esto: Costa Rica llamó a los bolivianos a transitar la crisis que vive su país por la senda institucional, constitucional, pacífica y democrática, al tiempo que advirtió que no cree en una solución militar ni la apoya. Esto durante la sesión extraordinaria de la OEA. Costa Rica no cree en ninguna solución militar o policial ni la apoya. Tampoco cree que en los cuarteles se tenga que decidir los destinos de las democracias del hemisferio. Esos destinos se deciden en las urnas a través del voto libre y universal. Costa Rica se sumó a un pronunciamiento conjunto suscrito por 15 países del hemisferio, leída por la delegación de Brasil durante la sesión, en la que se rechaza la violencia, cualquiera que sea su origen, y llama a una salida pacífica en un marco de total respeto a la Constitución y a las leyes bolivianas. Esa declaración conjunta reconoce el trabajo realizado desde la OEA a través de la misión de observación y la misión de análisis de la integridad electoral. Además, llama a que se defina la presidencia provisional, según lo estipula la Constitución y las leyes, y que se convoque lo más pronto posible a un proceso electoral justo, libre, transparente, que honre la voluntad del pueblo. Para mí no es tan importante lo que dice, sino lo que no dice la declaración. No dice golpe de Estado, llama a nombrar al sucesor de Evo Morales. Es decir, me parece que sin hacerlo muy evidente, ha tomado partido la OEA. Claro, sin necesidad de revolcarse en lo que ya pasó y buscando una salida a una situación difícil, y que la salida sea institucional y sea pacífica. Eso es lo que hay que buscar, porque si uno se pone a lanzarse culpas de quién fue el culpable y quién fue el culpable, nos agarra el año entrante en ese proceso. Claro, pero cuando la OEA dice, bueno, sigan el proceso normal para nombrar al presidente provisional, bueno, Evo Morales es historia. Sí, ya, efectivamente. Se acabó Evo Morales. Y ahora es
va a haber una presidenta constitucional que en 90 días habrá que integrar un tribunal electoral imparcial, como lo decía yo antes, y convocar a elecciones libres y justas y transparentes. Claro, porque ahí le está... Bajo supervisión internacional. Ahí nos está preguntando Johnny Espinosa, ¿quién tiene el poder en Bolivia? Va a tener presidente interina en el orden de sucesión que plantea la Constitución boliviana. Así es. Ahí hay una discusión porque el orden es presidente del Senado, presidente de la Cámara y bueno, si no queda el presidente de la Cámara, la señora Áñez dice que es el vicepresidente del Senado que ocupa automáticamente la presidencia del Senado ante la renuncia de eso. Eso pareciera ser el camino más fácil. Hay otra gente que dice que tendría que convocarse el Senado, que es un Senado que es dominado por el partido de Evo Morales, y que ahí tendría que votarse quién sería el presidente o votarse quién sería el presidente del Senado o el presidente de la República. Yo creo que el camino más fácil es nombrar como provisional a la señora Áñez. Don Constantino, muchas gracias. Con mucho gusto. Dice Marianela, no se acabó Evo, los socialistas latinoamericanos son insaciables. Se acabó por el momento. Yo pensé que se había acabado Cristina Fernández, por ejemplo. Y ahí está, otra vez. No, la vida sigue. Es decir, no hay finales absolutos. A mí lo que de alguna manera me apasiona, y supongo que usted también, es que cuando uno se siente a leer los libros de historia, ¿verdad? A mí me pasa con los primeros 25 años, bueno, de 1950 a 1980, yo nací en el 82. Yo leo con mucha atención lo que pasó entre el 50 y el 82 que yo nací en América Latina. Y yo digo, mira, ¿cómo fue esto? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahora tengo la ventaja de tener un trabajo en el que soy testigo directo de las cosas que dentro de 100 años van a alumbrar a los pequeños Randall que salgan en el futuro entonces. Mira, a mí me pasa eso, ya yo soy... Usted es un chavalillo, a la par mía, pero el tema está que yo, ahora que vi lo de Chile, yo trabajé ahí en el 88, 89 y 90, en mera transición de la dictadura a la democracia. Y todas estas cosas que quedaron ahí, yo las vi quedarse y vi también el progreso que se dio en la transición hacia un régimen democrático, dejando atrás los enclaves y residuos de la dictadura. Y ahora me doy cuenta de cómo se dejaron de lado algunas de esas instituciones, pero otras que quedaron ahí son las que provocan el malestar actual. Y entonces, pues yo fui espectador de eso. Pues yo trabajaba con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en esa época y vi de cerca ese proceso. Don Constantino, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Con gusto. Me pidió a Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios. América Latina. Hasta luego. A las 7, el debate entre candidatos y candidata de Esparza. Hoy, mañana a las 2 de la tarde, debate entre los candidatos y las candidatas de San Rafael de Heredia. Y el jueves a las 2 de la tarde tendremos matices con el Estado de la Nación que se presenta mañana. Sí. Hasta luego y feliz tarde.